Muy bien, muy bien. Buenos días, chicos, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muy bien, Muy estamos bien. aquí conectándonos ya para iniciar la clase del día de hoy. ¿Sí? Hoy día nos toca lo que es RM y bueno, ya estamos continuando con el segundo tema del segundo bimestre, ¿ya? El tema es 4 operaciones y métodos operativos, donde vamos a estudiar algunos de los métodos eh, más usados para resolver situaciones lógicas o aritméticas, ¿no? Entonces, ese es el tema de hoy, ¿ya? Y luego vamos a estar hablando del examen también, que también toca para el día de hoy, ¿no? Hoy toca el examen de RM. Entonces, luego vamos a dar algunos detalles, ¿ya? Sobre la prueba, qué temas van a venir. Entonces, eso lo vemos al final de la clase, ¿ya? Muy bien, vamos a iniciar entonces. Ya, vamos a pasar antes de comenzar. Quería avisarles también que a partir de hoy vamos a estar considerando también un puntito por asistencia a primera hora, ¿ya? Entonces, los que se conecten temprano, en el caso de ustedes, por ejemplo, van a recibir un puntito ahí extra por asistir temprano, conectarse temprano. Entonces, vamos a tomarlos en cuenta. A ver, está Leonardo. Muy bien, Leonardo. A ver, acá está. Aquí más Marisabel. También Marisabel. Ahí está, ahí tiene su punto. Y Valentina, muy bien Valentina. Falta Valeria, ¿qué va a pasar con Valeria? Estará ocupada Valeria. Muy bien, ahora sí, continuamos. Muy bien, ¿cómo son entonces o cómo vamos a tratar los problemas con 4 operaciones? Ya iniciando el tema. Bueno, ya sabemos cuáles son las 4 operaciones básicas de la aritmética, ¿no? Tenemos la adición, la sustracción, multiplicación y división. Entonces, si por ahí les preguntamos en teoría, ¿no? En una pregunta de teoría, tal vez cuáles son las 4 operaciones, recuerden que estas son, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar bastante razonamiento lógico y relacionar una operación con otra para poder plantear correctamente el problema, ¿no? Pero empleando estas 4 operaciones, vamos a encontrar algunos métodos operativos que son los que vamos a aplicar en los ejercicios y que queremos comprender muy bien su funcionamiento para aplicarlos adecuadamente, ¿ya? Entonces, estas son las 4 operaciones que vamos a utilizar principalmente. Y dentro de los métodos operativos vamos a ver 2, ¿ya? Un primero es este de aquí, el método del cangrejo, ¿ya? El método del cangrejo, ¿en qué consiste? Como se le menciona ahí, también es conocido por el nombre de método de las operaciones inversas. Entonces, también tiene ese nombre. ¿Por qué? Porque como lo dice su nombre, vamos a realizar operaciones inversas aplicando este método. Entonces, lo que sucede usualmente es que me van a dar un valor final, un valor de respuesta al final del ejercicio, y además nos van a dar las operaciones que nos han llegado a tener ese valor como respuesta, ¿no? Que nos han llevado a ese valor. Entonces, con esas operaciones, lo que hacemos es un retroceso, ¿no? Del resultado final, retrocedemos al valor inicial invirtiendo las operaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el esquema más o menos de cómo se realiza el método del cangrejo, ¿ya? Se dice método del cangrejo porque el cangrejo, si ustedes han observado, camina un poco de costado y hacia atrás, ¿no? O sea, el cangrejo no camina hacia adelante, sino que de costado hacia atrás. Entonces, a la hora de resolver, nosotros vamos a hacer algo similar. Vamos a ir hacia atrás, vamos a ir en reversa. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan un número, me dicen, ¿no? Sea un número que luego se multiplica por 2 y se le suma más 3. Y la respuesta me da 49. Este van a ser los datos que me van a dar. Me dan las operaciones y me dan el resultado. Esas son las operaciones hacia adelante. En el método del cangrejo lo que hacemos es retroceder. Empezamos del final y planteamos las operaciones hacia atrás o las operaciones inversas, ¿no? Por eso se le llama el método de las operaciones inversas, porque esas operaciones para atrás también se le pueden llamar así, inversas. Entonces retrocedemos, ¿no? Si tenemos suma, ¿cuál será el opuesto de la suma? La resta.
¿no? Entonces, fácilmente, en vez de sumar, restamos. 49 menos 3, 46. Muy bien. Este va a ser mi nuevo valor, entonces. Mi nuevo valor que voy a tomar como referencia. En la siguiente operación era multiplicación. Lo opuesto de la multiplicación será la división, ¿no? Ya todos sabemos las operaciones inversas, cada una. Entonces dividimos 46 entre 2, 23. Y ese va a ser el número que voy a estar buscando, ¿ya? Entonces, está bastante sencillo, solo es tomar las operaciones iniciales y luego invertirlas en sus opuestos. Si era suma, resta, si era multiplicación, división, si era potencia, la inversa será raíz cuadrada, ¿no? Entonces, esas son las operaciones que vamos a estar utilizando. Ese es el esquema que hay que seguir entonces, ¿ya? En el método del cangrejo. Muy bien, vamos a ver el otro método. El otro es el método del rombo. Este es el segundo método operativo que vamos a estudiar. ¿Y en qué consiste? Este se utiliza cuando nos brindan, como menciona ahí, dos parejas de datos. Dos parejas de datos que se relacionan uno con otro, ¿ya? ¿Por qué se dice parejas de datos? Porque van a tener una misma, digamos, categoría, ¿ya? Pero el conteo va a variar. La forma de contar va a variar, ¿no? Por ejemplo, un caso muy común es el caso de la granja, ¿no? En la granja tenemos tantas vacas y tantos pollos, por ejemplo. Entonces sabemos que las vacas y pollos ambos se consideran animales, ambos tienen una sola cabeza. Entonces ahí nos van a dar el dato de tenemos tantas cabezas en total. Pero por otro lado nos dan estos mismos animales, pero ahora vamos a contar las patas. Sabemos que las vacas tienen 4 patas y los pollos tienen 2 patas. Entonces ahí va a haber una variación. Entonces siempre va a haber un valor unitario mayor, que es el que vamos a colocar arriba, un valor unitario menor, que vamos a colocar abajo, y dos totales. Por la izquierda un total, el total de los valores numéricos, ¿no? De las incógnitas, por ejemplo, si son animales, ¿cuántos animales tenemos? Total de animales, o el total de cabezas, ¿no? Porque cada animal tiene una cabeza. Y por otro lado me van a dar los valores unitarios, el total de los valores unitarios de las características, en este caso las patas, ¿no? ¿Cuántas patas en total tenemos? Y acá arriba el valor unitario mayor será el número de patas mayor y abajo será el número de patas menor. ¿Qué me dice el rombo? Entonces, ese es mi rombo, yo lo armo de esta manera y lo que voy a hacer es multiplicar, ¿no? El total 1 por el valor unitario mayor y restarle el total 2. Eso primero. Hacemos eso y en la parte de abajo lo que vamos a hacer es todo lo que está arriba dividirlo entre la diferencia de los valores unitarios, del valor unitario mayor menos el valor unitario menor. Sacamos esa diferencia, dividimos y esa respuesta va a ser ¿qué cosa? Va a ser el número de elementos del valor unitario menor, ¿no? Por ejemplo, si me sale en el caso de vacas y pollos, las vacas tienen 4 patas, ese será el valor mayor, en cambio los pollos tienen 2 patas, entonces ese será el valor unitario menor. La respuesta será el número de pollos, ¿no? Porque va a ser el número de elementos del que tiene el valor unitario menor. En este caso los pollos tienen 2 patas, entonces la respuesta será de los pollos. Puedo poner un ejemplo, ¿ya? En los ejercicios vamos a ver un poco más detalladamente cómo se aplica este esquema, ¿ya? Pero esa es la idea básica. Bueno, hay más métodos operativos, pero los vamos a ver ya después, en las siguientes clases. Ustedes saben que estas clases, digamos, son como que clases resúmenes, ¿no? Donde tratamos de sintetizar lo más esencial de cada tema, ¿ya? Y por ahí ya les dejamos los ejercicios donde ustedes practican un poco más, amplían su práctica, su aplicación de los temas, ¿ya? Y por ahí también tienen apoyo con las tareas. Bueno, como el día de hoy también hay examen, entonces hasta el día de hoy no vamos a dejar tareas, ¿ya? Pero a partir de mañana, pasado, sí ya vamos a estar enviando prácticas y tareas como siempre lo hacemos, ¿ya? Muy bien, vamos a avanzar entonces ahora para continuar con los ejercicios, ¿ya? Vamos a hacer la parte aplicativa. Entonces, atentos,
pueden participar también, les animo a que participen para que se ganen sus puntitos. ¿Ya? Número 1, entonces, me dice, si a un número lo multiplico por 5, si al resultado le sumo 2, para luego dividirlo entre 2 y obtener 17, ¿cuál será el número? ¿Cuál es el número? Entonces, aquí nos están planteando varias operaciones y un resultado final que es 17, ¿sí? ¿Qué método será el más conveniente? Entonces, ¿el cangrejo o el rombo? Hasta ahora hemos visto esos dos. A ver, ¿qué me dice? El cangrejo. Claro, muy bien, Marisa. El método del cangrejo, porque me están dando las operaciones, ¿no? Escalonadas, y luego el resultado, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, primero, operaciones directas, vamos a poner. Primero las operaciones de forma directa, por un lado, y por otro lado las operaciones inversas, para entender el esquema que vamos a seguir, ¿no? Ya está. Entonces, primero me dice, a un número, yo no sé cuánto vale ese número, ¿ya? A ese número lo multiplico por 5. Vamos a ponerle n al número, ¿ya? Me dicen entonces que la primera operación es multiplicar al número por 5. Ya está. Luego, ¿cuál será la siguiente operación? Podemos Se ponerlo suma 4. junto o aparte. Claro, muy bien. Vamos a ponerlo aparte mejor. ¿Ya? Primero tengo un número, ahí está el número solito. Luego se le multiplica por 5, muy bien. Luego se le suma 4, entonces el paso 3 será sumarle 4. Finalmente dice se divide, ¿verdad? Se le sumo 4 y luego lo divido entre 2. Entre 2 y me da 17. Mi resultado final es 17. Muy bien, entonces, por ahí ya tengo las operaciones directas, ¿no? Lo puedo poner así, lo puedo poner hacia abajo, bueno, una flechita hacia abajo para indicar que las operaciones van hacia abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo de manera inversa, ¿no? Entonces las operaciones iban así, 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 hacia abajo. Ahora lo que voy a hacer es al revés, ¿no? Entonces, empezando del quinto dato, que es el resultado. Mi resultado es 17, entonces. Ahora vamos a regresar. La operación que tengo que hacer yo con el 17 era, vamos a ponerle otro color, ¿ya? Aquí era dividir. ¿Cuál será la inversa de la división? Sumar. La inversa de la división, división. La suma es la inversa de la resta, por si acaso, ¿ya? Pero de la división, la inversa es la Multiplicación. multiplicación, así es. Entonces, aquí estamos dividiendo, aquí estaremos multiplicando. Acá será por 2. Entonces, 17 por 2, multiplicamos, ¿no? 17 por 2 será 34. Ya está. Muy bien. Ya cumplí entonces con la primera operación inversa. La segunda operación inversa será, si aquí era suma, aquí será la inversa. Resta, exacto. Menos 4. Entonces, 34 menos 4 será, restamos 30. y me da 30. Así. Finalmente aquí era multiplicación, pero yo le voy a poner la inversa. La inversa de la multiplicación, Sería dividir. división, así es. Entre 5. Entre 5, ¿no? 30 entre 5 me 6. dará 6. Y ese va a ser mi valor final del número que estoy buscando, ¿no? Mi número entonces será 6. ¿No? Si verificamos las operaciones de la izquierda con ese número, efectivamente, ¿no? 6 por 5 me da 30, más 4, 34, entre 2 me da 17. Y se cumplen todas las operaciones directas, ¿no? Muy bien. Está claro entonces, ¿no? Está claro cómo hemos llegado hasta ahí. Entonces, muy bien. Solamente regresar con las operaciones inversas. Vamos a ver la 2. Me dice, en el jardín de mi casa tengo cuyes y pavos. Ja. Si el número de cabezas que hay es 32
y puedo contar 90 patas, ¿cuántos pavos hay? Aquí está efectivamente el ejemplo que yo les mencioné de la granja, ¿no? Granja, o bueno, en este caso es un jardín. ¿Qué método entonces será el más efectivo? ¿El cangrejo o el rombo? El rombo. Rombo, así es, así es. Entonces vamos a armar nuestro rombito. Aquí efectivamente tenemos la posibilidad de armar un rombo. Más grande. Más abajo, más abajo. Ahí está, más o menos así. Uh-huh. Muy bien, entonces vamos a poner o vamos a tener siempre un total 1. Vamos a poner total 1. Este lado. Por acá vamos a tener un total 2. Y arriba un valor unitario mayor. Valor unitario mayor. Y abajo un valor unitario menor. Entonces tenemos que identificar cada uno. Ya, entonces. Me están hablando de cuyes y pavos, ¿no? Y luego me hablan de cabezas y patas. Entonces hay que identificar ahí cuáles van a ser mis valores unitarios. Podemos empezar por ahí, ¿no? Valor unitario mayor, valor unitario menor. Como se diferencian en las patas, porque obviamente todos tienen una cabeza, entonces puedo empezar por ahí, ¿no? Diferenciando las patas. Entonces, ¿cuántas patas tiene el cuy, por ejemplo? Los cuyes, ¿cuántas 4. patas tienen? Claro, tienen 4 patas. En cambio, los pavos tienen dos patas, así es. Entonces, ahí ya tenemos la diferencia, ¿no? El mayor va a ser 4 y el menor va a ser 2. Entonces, ya tengo mis valores unitarios. Muy bien, ahora me fijo en los totales. Mi total 1 era mi número de elementos, de todo el conjunto, ¿no? Y el total 2 era el número de elementos de las características, ¿no? O sea, el número de acuerdo a las características que me están describiendo. Entonces, los elementos que yo acá tengo son animales. Los animales se cuentan de uno en uno por sus cabezas, ¿no? Entonces, cuando me hablan aquí de el total 1, vamos a poner acá elementos. Y por acá vamos a poner el total 2, ya viene a ser las características. Las características vendrían a ser las patas, ¿no? Me están señalando a las patas de ambos animales. Entonces, como el total 1 son los animales en sí, ¿cuántos animales tenemos? Los animales se cuentan por las cabezas, ¿no? 32. Así es. Me dicen el número de cabezas que hay es 32. Entonces acá va a ser 32 elementos o 32 animales, ¿no? Animales. Muy bien. Por otro lado, me hablan de sus características que serán sus patas. Sus patas. ¿Cuántas patas tengo? 90. 90. Entonces el total 2 va a ser 90. Y la operación que vamos a hacer es, ya habíamos visto, primero multiplicar, ¿no? Este por este y restarle menos este. Esto se multiplica y restamos esto de acá. Entonces será 32 por 4 menos 90, ¿no? Y todo eso dividido entre la diferencia de los valores unitarios, ¿no? Así es. La diferencia de 4 menos 2. 4 menos 2. Pero todo esto que era igual, recordemos que todo esto era igual al número de elementos, al número de elementos del valor unitario menor, ¿no? Eso también hay que recordar. Esto es igual al número de elementos del valor unitario menor. En este caso,
entre los cuyes y los pavos, ¿quién tiene valor unitario menor? O sea, ¿quién tiene menos patas? Los pavos. Claro, los pavos solo tienen 2 patas. Entonces aquí el valor unitario menor se refiere a los pavos. En otras palabras, esta formulita que yo tengo acá me sirve para los pavos, ¿no? Entonces, de aquí vamos a sacar número de pavos. Número de pavos. Muy bien, resolvemos entonces lo que tenemos a la derecha. 32 por 4 me saldrá 3 por 4, 12, 120, 2 por 4, 8. 128. 38. Menos 90, claro, 38 entre 2. 38 entre 2, ¿cuánto será? 19. 19. 10. Entonces el número de pavos será 10. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Fácil, difícil? ¿Cómo lo ven? Fácil. Fácil, ¿no? Claro, solo es cuestión de recordar el orden, ¿ya? ¿Dónde se ubica cada uno de los totales? ¿Dónde se ubica el valor unitario mayor, el valor unitario menor? ¿No? Y luego operar de acuerdo al orden del esquema, ¿ya? Entonces recuerden esas características, cada uno de los puntos, lo estamos poniendo ahora bien detallado para que no queden dudas, ¿ya? Muy bien, pasamos a la siguiente, ¿ya? Igual si tienen dudas, por ahí pregunten, ahí está la solución también, digamos. Entonces, continuamos. Número 3 me dice, para pagar una deuda de 130 soles, empleé billetes de 10 soles y 5 soles. ¿Cuántos billetes de los 25 con que pagué dicha suma son de 5 soles? Son de 5 soles. Muy bien, otra vez, ¿qué método emplearemos? Fíjense que nos están hablando aquí de 2 tipos de billetes, ¿no? El rombo. Claro, me hablan de un billete de 10, un billete de 5, entonces me están hablando de valores unitarios. 10. Este será valor unitario mayor, ¿no? Porque tiene más precio. Y el otro será valor unitario menor, porque tiene menos precio. Entonces, fíjense, ¿no? Ahí me están dando ya la pista. Entonces, con esa pista sacamos que es un rombo. Grande el rombo. Ahí está, más o menos así. Ya está. Entonces, ya de frente, arriba, valor unitario mayor, ¿no? BU mayor, ya sabemos que el mayor es 10, ¿no? Ya lo hemos señalado. Arriba será 10. Abajo será el valor unitario menor. Valor unitario menor. El menor es 5, ¿no? BU menor, 5. Luego tengo que ver los totales. Me dan, uno es el total de elementos y el otro es el total según las características. Total de elementos. Ahí, ¿cuáles serán los elementos? En el caso anterior eran animales. Ahora el total de elementos. ¿Cuáles son los elementos ahora? Billetes. Así es. ¿Cuál es el total de billetes entonces? 25. Muy bien, 25 billetes. Así es, ¿no? Porque estamos hablando de los elementos, billetes. Y las características será el dinero, ¿no? El dinero total que tengo es 130, ¿no? 130 soles. Entonces acá será 130 soles. Ese es el total de la característica que viene a ser el dinero, ¿no? Si se dan cuenta, el valor más grande, el mayor, el total mayor, siempre va a estar a la derecha, ¿no? Porque en el caso anterior eran las patas era el número más grande, también estaba a la derecha. Entonces ahí ya podemos sacar más o menos una deducción de que la cantidad mayor, o sea, de estos dos totales, 25 es un total, 130 es otro total, de estos dos el mayor siempre va a estar a la derecha, ¿no? Y el menor a la izquierda, ¿ya? Por lo general, casi siempre. Entonces, podemos sacar esa conclusión. Ahora seguimos el esquema. El esquema me dice, se multiplica 25 por 10 y luego restamos, ¿no?
este por este, y luego este menos este. Entonces ahí será 25 por 10 menos 130. Todo sobre 5. la diferencia, así es, diferencia entre los valores unitarios, ¿no? Entre 10 y 5. Muy bien, entonces acá será 10 menos 5. Y eso va a ser igual al valor o al número de elementos del valor unitario menor. En este caso, el valor unitario menor son los billetes de 5, ¿no? Billetes de 5. Entonces, la respuesta de toda esta parte de aquí vendrá a ser de esos billetes. Esto vamos a ponerlo acá entonces. Número de billetes de 5. Ya está. Porque ese es el que tiene el valor unitario menor. Muy bien, vamos a resolver eso entonces. ¿Cuánto saldrá? Ahí sería 120. Número de billetes de 5. Entre 5. Claro, 205. 25 por 10. 250 menos 130. 120, ¿no? Entre 5. ¿Cuánto será 120 entre 5? 4. 24. 24, exacto, exacto. Así es. Dice 5, entonces, número de billetes de 5, ponerlo así, 24. Ya está. Y eso era lo que me pedías, ¿no? ¿Cuántos billetes de los 25 con que pagué dicha suma son de 5 soles? Entonces ahí está, ¿no? El número de billetes de 5 lo puedo poner así abajito. Ahí está. Me da 24 billetes de 5. Y esa será mi respuesta. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otro ejemplo del caso del rombo. ¿Ya? A ver, vamos a ver la 4. En una iglesia de San Sebastián hay un santo que tiene la facultad de duplicar el dinero que uno pide, pero por cada milagro a este santo hay que darle 90 soles para poder mantenerse. Enterado de este suceso, Matías coge todos sus ahorros y va con el fin de aumentar su capital. Pero luego de 3 milagros se da con la ingrata sorpresa de que se ha quedado sin dinero. ¿Cuánto eran los ahorros de Matías? Ajá. Un pequeño misterio aquí, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, me dice que lo que pasa cuando se va o se acude a este santo, dice, duplica el dinero que uno tiene, pero por cada milagro hay que darle 90 soles. O sea, si uno empieza, vamos a poner entonces una cantidad X, primero hay que multiplicar y luego hay que, a nuestra cantidad, quitarle. Esa operación de quitar sería resta, ¿verdad? ¿No? Porque lo estoy quitando. Entonces, ¿qué método nos servirá para poder resolver? ¿El rombo o el cangrejo? El cangrejo. Claro, muy bien, porque tenemos operaciones directas y luego operaciones inversas, ¿no? Primero directas por un lado y luego por otro lado operaciones inversas. Porque para hallar la cantidad inicial voy a tener que invertir las operaciones. Entonces, primero, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo con guiones, ¿ya? Teníamos una cantidad X, ¿no? Que eran los ahorros de Matías. A esa cantidad X se le duplicó, se le multiplicó por 2. Ya, mejor vamos a ponerle M de Matías, para no confundirnos. A lo que tenía Matías, se le multiplicó por 2, pero se le quitó 90. ¿No? En el primer milagro. Pues ahí vamos 2 operaciones. Luego otra vez, se le multiplicó por 2 y se le quitó 90 en el segundo milagro. Y en el tercer milagro, otra vez, se le multiplicó por 2, pero se le quitó 90, ¿no? Vamos a ponerlo con... En el tercer milagro. Entonces, por 2 menos 90. 3 veces pasó eso en 3 milagros y al último no le quedó nada, dice, ¿no? Entonces, como no le quedó nada, el resultado final sería 0. Entonces, al último, el resultado final
Le vamos a poner 0. Eso fue lo último que le quedó. Entonces vamos a regresar y plantear las operaciones inversas. Si empezó de abajo, ahora empezó restando. Entonces ahora la inversa de la resta será la suma, ¿no? Entonces acá tengo que sumarle, si estaba aquí en 0, acá tengo que sumarle más 90. Luego de sumarle 0 más 90, le tengo que multiplicar por 2. Pero aquí le multiplicó por 2. La inversa de la multiplicación sería División. división. Aquí sería entre 2, ¿no? Ya está. Y eso vamos a hacer 3 veces. Sumar 90 y dividir entre 2. Sumar 90 y dividir entre 2. Entonces sumamos 90. 0 más 90. 90, ¿no? 90. Claro. 90 entre 2. 45. 45. Otra vez. Sumamos 90 y dividimos entre 2. Para el segundo milagro, ¿no? Entre 2. 45 más 90 sería 135, ¿no? 35. Así, 135 entre 2. 135 entre 2 nos va a salir decimal. 67.5. 67.5, así es. 67.5. Finalmente, la última operación será otra vez, ¿no? Más 90 entre 2. 67,5 más 90 será 9 más 6, 15, 157,5. Entre 2, 157,5 entre 2, 78,75. 78,75. Y esa será la cantidad que tenía Matías originalmente, ¿no? Fíjense que hemos hecho las mismas operaciones repitiéndolas 3 veces. Ahora vamos a ponerle otro por esta parte. Hemos hecho las mismas operaciones, pero a la inversa, ¿no? A la inversa, siempre a la inversa. 78,75. Ya está. Muy bien. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? No. Sí, está todo claro, ¿no? Así es. Entonces, básicamente este es el método que hay que seguir para las operaciones inversas y el método del rombo. A ver, vamos a ver un par de ejercicios, creo que hay por ahí. Está la respuesta. Ya. Número 5. Anthony tiene 20 invertebrados entre moscas y arañas. Si cuenta 136 patas, calcula el número de moscas. A ver. 20 invertebrados, moscas y arañas. Aquí ya podemos darnos una pista, ¿no? Me dan también luego las patas. Entonces, probablemente sea como el de la granja, ¿no? Me hablen de patas y cabezas. Entonces, va a ser método del rombo, así es, método del rombo. Método del rombo. Ahí armo mi rombito. Ya está. Entonces, ya de frente colocamos los valores unitarios. Sabemos que en patas, las moscas, ¿cuántas patas tienen? Hay que recordar ahí cuántas patas tienen las moscas. Las moscas, 2 más. 6. Sí, las moscas tienen 6 patas. Y las arañas son, 8. claro, 8 patas. Ya está. Muy bien, entonces tenemos por ahí la cantidad también, la cantidad del elemento de los animales que me están dando son 20. Y el total de patas, 136. Entonces por acá me da 136. Ya, recuerden que 8 es de las arañas. Y 6 es de las moscas. Moscas. Muy bien, entonces mi método del rombo me dice que tengo que multiplicar 20 por 8, este por este, ¿no? Y luego restarle 136. 20 por 8 menos 136. Todo sobre la diferencia de
8 menos 6. Y esto me va a dar el valor unitario menor, que sería el número de moscas, ¿no? Este de acá. Siempre la respuesta me va a dar este valor que está abajo, o sea, las moscas, ¿no? Entonces aquí multiplico 20 por 8, 160, menos 136, entre 2, ¿no? 160 menos 136 será 24, me parece. ¿Sí? 137. Ujú. Entre 2, 24 entre 2 será 12, ¿no? 12. 12 moscas es el número que encontré. Ya. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya está. Nos queda la última, la número 6. Así que vamos a, bueno, ya nos queda un poquito tiempo en la sesión. Vamos a cerrar y vuelven a entrar para terminar con este ejercicio y explicarles algunas cositas del examen. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Ya les espero entonces un ratito. Ya.